¿Cómo les va? Aquí estamos para presentarles una nueva propuesta, Historia y Cine. Claro, tiene que ver con las películas y ver cómo las películas tratan eso que es la historia. Y para comenzar, bueno, les propongo que veamos algo que se llama Revolución, el cruce de los Andes. El director es Leonardo Ipiña y el actor principal que hace de San Martín, Rodrigo de la Serna. Y creo que esa película significó un avance, un paso adelante en el tratamiento del tema sarmantiniano y específicamente en el cruce de los Andes. Ipiña es un director que trabaja bien con la historia. Trata el tema desde una perspectiva histórica, pero algo más, porque esto es cine, es arte. Entonces introduce una serie de elementos que tienen que ver más con la ficción que con otra cosa, pero que hacen obviamente al film algo mucho más interesante. Respeta mucho el marco histórico en el hecho de, San Martín se encontraba a cargo del gobierno de Cuyo y en ese interín se perdió la libertad en Chile. Chile era un país independiente y bueno, los que sobrevivieron tuvieron que escapar y refugiarse en San Juan y en Mendoza. En ese marco, bueno, San Martín responde con un desafío enorme. Se perdió la libertad en Chile. Bueno, vamos a construir en Cuyo un ejército poderoso, vamos a cruzar los Andes y vamos a restablecer la independencia a lo largo y a lo ancho de Cuyo. Ante la catástrofe responde con un desafío mayor y eso empieza a ser el encuadre del film que les estamos comentando. Ahora escriba. Parte de estado de campaña para el gobierno central. Excelentísimo señor director supremo. La estrategia va dando sus resultados. Las 6 columnas se dirigen con poca o ninguna resistencia hacia sus objetivos. Los godos no saben bien por dónde les llegará el golpe. Por el momento sigo a la espera del mayor Álvarez Condarco con el relevamiento de caminos posibles. Como estamos viendo, una cosa es pensar construir un ejército y otra cosa construirlo, y prácticamente con los esfuerzos del pueblo cuyano. Acá es donde se va a demostrar la valía, el respeto, el carisma que ejercía San Martín sobre los cuyanos y en especial sobre los sanjuaninos. Y para poder construir ese ejército va a participar todo el mundo. Pero cuando digo todo el mundo, digo absolutamente todo el mundo. Van a poner su granito de arena los empresarios, los campesinos, los arrieros, las mujeres, los niños, los hombres de iglesia, los vagos, los reclusos e inclusive los negros que eran esclavos, pero que van a tener en la posibilidad de la libertad si integraban el ejército de los Andes. Y esto, de alguna manera, lo va a ir reflejando en imágenes este film que ahora les estamos comentando. Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar. Libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres!
¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y construido el ejército, hubo que ir a Chile. Pero para restaurar la libertad en Chile había que cruzar nada más y nada menos que la cordillera de los Andes. Y San Martín va a enviar soldados por 6 lugares diferentes. ¿Para qué? Para restaurar la libertad en una sola campaña. Cosa que va a ser exitoso, lo va a lograr. Ahora, la columna principal, es tan importante en el número de hombres, de animales, de pertrecho que lleva, que la profundidad, es decir, el largo de la columna en caminos tan estrechos de montaña, es de 7 días. Eso implica que la diferencia entre el primero y el último es de 7 días. Hay que dirigir eso en la cordillera y San Martín lo hizo muy bien. Claro, va a ir por San Juan, por el sur de la provincia de San Juan. Y acá es donde el film de Ipiña merece una pequeña crítica de nuestra parte. Porque a pesar de que la provincia lo apoyó mucho para realizar el film, lo único que va a hacer referencia es que la columna principal vino por el Camino de los Patos, nada más. Claro, pero habría que haber dicho que el Camino de los Patos estaba por San Juan, porque quien ve esto en Jujuy, en Tierra del Fuego o en Misiones, y bueno, puede pensar que el Camino de los Patos estaba por Mendoza, y no. El ejército, en su columna principal, utilizó geografía sanjuanina. Eso creo que le faltó al film, pero lo que importa es que es una película que avanza en el tema, que realmente su tratamiento permite una comprensión mejor de lo que fue la epopeya del cruce de los Andes. El ejército patrio va a comenzar a concentrarse en el pueblo de San Felipe, a unos 80-90 kilómetros de Santiago. Entre medio estaba la cuesta de Chacabuco. Allí San Martín sabía que había que pelear, porque los españoles iban a dar pelea allí, tratar de ocupar la cuesta, las alturas, y de esa manera, tener una situación de privilegio para ganar la batalla. El número de hombres que se enfrentaron fue prácticamente parejos. Ninguno de los dos pudo llevar a la batalla artillería pesada. Los españoles porque, los sorprendió la llegada del ejército, y los patriotas porque su artillería pesada quedó bloqueada por una tormenta en medio de la cordillera. En la batalla se peleó en circunstancia prácticamente de equilibrio, tanto el número de personas que pelearon como en el material técnico, en la tecnología que se empleó para combatir. Y cuando esas cosas están prácticamente equilibradas, empardadas, diríamos en lo criollo, ¿quién gana? El que conduce mejor las tropas. Ganó San Martín. No cabe duda que su conducción fue mejor que la de los españoles. En Chacabuco ganamos nosotros, ganamos los patriotas, ganamos los criollos. Esto fue un elemento primordial, de primera línea, para permitir que días después de Chacabuco el ejército patrio entrase en Santiago de Chile, la capital. Y como las otras columnas también habían vencido a los españoles, en forma brillante, Chile quedó liberado en una campaña como se preveía. Se pudo restaurar la libertad en Chile con una sola campaña. Esto es otra de las cosas extraordinarias que hace a esta epopeya que fue el cruce, y que esta película muestra en algo que es un avance en el tratamiento fílmico del tema. ¡A sus caballos! ¡Mi caballo! ¡Vamos! ¡Ah! Quiero que den un solo soldado, Dios.
Excelentísimo señor. Una división de 1.800 hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército de mi mando, en la tarde de hoy. La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles que terminaré lo más breve que me sea posible. En el entretanto, debo decir a vuestra excelencia que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas. Nuestra pérdida no alcanza a 100 hombres. ...600 prisioneros, entre ellos 30 oficiales, 450 muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir, es el resultado de una jornada feliz. ¡Viva la patria! Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo O'Higgins, bravos soldados con el alma de acero. ¡Señores! ¡Son ustedes los mejores hombres con los que he luchado! ¡La gloria es vuestra! ¡A reponerse para los festejos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Ah! ¡Viva la patria, muchachos! En 24 días hemos hecho la campaña. Pasamos la cordillera más elevada del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel General de Chacabuco, en el campo de batalla, y febrero 12 de 1817. ¿Qué película vamos a ver ahora? Bueno, a ver, la vamos a buscar. Acá ya está lista. La tenemos. Y es El acorazado Potemkin, una de las películas más célebres de la historia del cine y considerada por muchos la mejor película en la historia del cine. Quien así lo consideraba, era Georges Soboul, quien de alguna manera creó y desarrolló toda una actividad con la Cinemateca Francesa, allí en París. El acorazado Potemkin es una película que necesita un encuadre histórico. Todas las películas lo necesitan, pero esta mucho más que otras, porque esta película se filmó en la Unión Soviética en el año 1925, pero trata de sucesos ocurridos 20 años antes, en el año 1905, cuando la Unión Soviética no existía. Lo que existía en ese momento, en 1905, era la Rusia zarista, la Rusia a cuya cabeza estaba el zar, un descendiente de los Romanov, un hombre que no era de los más inteligentes, no era de los más indicados para conducir un país, pero las leyes de la herencia establecieron que tenía que ser él y allí estaba, haciendo lo que podía. Era un autócrata. Gobernaba Rusia sin tener que dar prácticamente cuenta a nadie de lo que hacía, porque a pesar de que era 1905, en Rusia no se había producido un fenómeno como el que ocurrió en Francia en 1789 y que luego tuvo repercusión en otros países europeos, donde o se eliminó la monarquía o se limitó el poder del rey. Por ejemplo, en Gran Bretaña había un rey, en este caso en 1905 había una reina, pero su poder estaba limitado por un parlamento. No era este caso en Rusia. Y este país, allí en 1904-1905, tuvo un enfrentamiento con Japón. Rusia era un país enormemente grande y una de sus fronteras daba con Japón, ¿no? Es decir, la ciudad de Vladivostok, allí en Rusia,
Enfrente está Japón. Japón era un país que había comenzado a industrializarse, que buscaba territorios para obtener materias primas y entró en contradicción, bueno, con esta Rusia de los zares. Y hubo allí una guerra que se llamó la Guerra Ruso-Japonesa. Entonces Rusia tuvo que movilizar su flota. La flota rusa estaba en el Mar Negro, estaba en el Mar Báltico, pero para ir al Japón tuvieron que dar prácticamente la vuelta al mundo. Fue un viaje increíble, de meses y meses. Tuvieron que dar la vuelta allí por África, ¿no? Hasta que finalmente llegó la flota rusa a las costas del Japón, donde lo estaba esperando una flota japonesa. Estos barcos se movilizaban todavía a carbón, tenían calderas y había que alimentarlas con carbón. Y se enfrentó la flota rusa con la flota japonesa y sufrió una increíble derrota la armada rusa. Los japoneses se impusieron brillantemente y esto tuvo repercusiones muy, muy profundas tanto en la flota rusa como en el interior de Rusia, porque bueno, había sido una catástrofe, un poco como lo que va a significar décadas después la derrota de Malvinas para Argentina. Esta situación de descrédito, de conmoción, va a llevar en Rusia a que se desarrolle un conato revolucionario. Se lo va a conocer como la Revolución de 1905, que no triunfó, pero sacudió de alguna manera el poder de los Románov, el poder del zar. Ese poder va a terminar cayendo 12 años después, con la revolución bolchevique, en 1917. Por ende, los bolcheviques que estaban en el poder en 1925 consideraban esto que había ocurrido en 1905 como el antecedente más temprano de su revolución. Y dentro de ese conato revolucionario de 1905, que fracasó, los acontecimientos que vivió el acorazado Potemkin fueron muy importantes. De allí que se hizo una película sobre este tema que hoy la estamos comentando en esto que llamamos la historia a través del cine. Como les dije anteriormente, El acorazado Potemkin es considerada la mejor película que se ha hecho en la historia del cine. Muchos la consideran así, pero no hay quien deje de considerar que es una película muy, muy importante, al menos en la historia del cine. ¿Y por qué? Porque su director, que es Sergio Eisenstein, inventa prácticamente un lenguaje cinematográfico, inventa el montaje, que es una manera de hacer cine, una manera de explicar cosas, una manera de hacer arte. La película se caracteriza también por el hecho que Eisenstein va a utilizar todo tipo de cuadros, cuadros muy abiertos, cuadros muy cerrados, y algo también muy, muy importante, va a utilizar masas, va a utilizar colectivos de gente, pero también va a utilizar a individuos. Estos por lo general van a ser actores, hombres y mujeres que tenían una experiencia, al menos teatral. Pero los otros, los que participaron en las escenas de masa, bueno, era gente del común, gente que simpatizaba con esta idea y que fue a aportar, bueno, su cuerpo, su movimiento para poder realizar esto que se llamó el acorazado Potemkin. La película se filmó con la colaboración, con la ayuda de los habitantes de un puerto que está sobre el Mar Negro, que se llama Odessa. Odessa, bueno, luego perteneció a Ucrania, luego a Rusia, luego, en fin, es un puerto que ha cambiado de manos muchas veces. Pero allí, en este puerto, es donde se van a desarrollar muchas de las acciones que explican esta película que se llama El acorazado Potemkin.
¿De qué trata la película? De la insurrección en el interior de un barco, el acorazado Potemkin, de la marinería, contra el capitán y los oficiales. Y la marinería, bueno, luego de una lucha que se produce allí en el navío, logra apoderarse del acorazado y poner este acorazado al servicio de otras causas, de las causas populares que de alguna manera estaba desarrollando el pueblo ruso allí en el 1905. La marinería vivía en condiciones muy deplorables, no habían comodidades, estaban muy mal alimentados, y allí hay escenas realmente muy interesantes de ver una y otra vez, en la cual se sirve a los marineros carne que está agusanada. Y esto va a implicar, bueno, protestas, inconvenientes varios, y va a irse acumulando el fermento de lo que luego va a ser esta insurrección en el interior del navío. Y allí Eisenstein muestra, bueno, las fuerzas en conflicto. El capitán, los oficiales, los marineros, por otro lado, y la iglesia, porque había un capellán en el barco. Y el capellán hace parte de la Iglesia Ortodoxa rusa y está a favor del capitán, está a favor del poder. En última instancia, es un aliado del zar. Por ende, el sacerdote allí va a hacer todo lo posible para tratar de frenar, de impedir que la insurrección avance. Pero el fermento ya estaba. El barco había sobrevivido de esta guerra naval que había habido con Japón. Vivían en condiciones muy deplorables. Bueno, a la larga triunfa la insurrección, los marineros se apoderan del barco. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y vamos con el barco en dirección a un puerto, vamos a Odessa. Allí vamos a poner este acorazado, este barco, al servicio de los sectores populares que están luchando allí contra el zar. Y allí fueron. Y aquí estamos ya en el puerto de Odessa. Allí estaba anclado el acorazado Potemkin. Claro, hay que ver algo. El acorazado tenía cañones poderosos que tenían un largo alcance. Podían tirar proyectiles a 12, 15 kilómetros de distancia. Podían, si querían, destruir la ciudad de Odessa. Y el pueblo del puerto, bueno, el pueblo va a estar con sus marineros, se va a alzar ellos también. Y estas manifestaciones populares muy pronto van a ser reprimidas por el ejército zarista. Y acá hay unas escenas increíbles que tienen que ver con una escalera. Recordemos que esta película es muda. Acá no hay gente hablando. Todo es a través de imágenes y cómo esas imágenes se han montado. Y Eisenstein lo hace de una manera maravillosa. Esas imágenes de la escalinata, bueno, tenemos por un lugar el pueblo de Odessa, aquí es donde maneja imágenes de masas, y por otro lado, arriba de las escaleras, un escuadrón a pie de cosacos. Y los cosacos van descendiendo escalón por escalón, van arrinconando al pueblo, van tirando, van masacrando a la gente. Y ahí esto se mezcla con imágenes también individuales. Un cochecito, una madre que había ido con su bebé en un cochecito, al comenzarse a disparar, bueno, el cochecito quedó perdido, rueda también por las escaleras, y esta imagen de las escaleras es, si no, la más importante en la historia del cine, a tal punto que muchos directores se han inspirado en ella. Brian De Palma en Los Intocables, Woody Allen en Bananas, y cuántos otros más se han inspirado, y cuántos otros más se seguirán inspirando. ¿Por qué? Porque es algo, como que les digo, muy bien hecho, sin sonido, pero el drama está allí. Y no solamente es el drama humano, el drama personal de cada uno de aquellos que está arriesgando su vida, algunos los están matando, es también el drama de un pueblo que está luchando por un futuro mejor, en el cual al menos no haya autocracia.
a la larga el acorazado Potemkin va a terminar apoyando con sus cañones, con su artillería pesada, a esta gente que está queriendo un futuro mejor, un destino mejor para sus hijos. Y ese es un universal en la cultura. Es lo que queremos todos los seres humanos, algo mejor para nosotros y fundamentalmente para nuestros hijos. Los instrumentos que tuvo la gente de Odesa para obtener eso fue la protesta y el apoyo del acorazado Potemkin. Una película tan importante, de efectos tan importantes, tan pro-revolucionaria, bueno, tuvo enormes problemas con la censura a lo largo y a lo ancho del mundo. En la Alemania nazi, la película se prohibió. En España también se prohibió, pero cuando fue la guerra civil, no, la autorizaron. Y era de alguna manera una de las películas fetiche de los revolucionarios que apoyaban a la República Española. Allí también hubo insurrecciones en varios barcos que quedaron a favor de la República, que no apoyaron el golpe que dio Franco. Se la prohibió, por supuesto, en Gran Bretaña y en Argentina. Bueno, en Argentina se la podía ver o no se la podía ver acorde con los momentos que vivía el país. Y al interior de la Unión Soviética, al interior de la Unión Soviética la película también tuvo censura, porque los bolcheviques, los comunistas, se habían apoderado del poder, habían logrado el poder en 1917 y llevaron adelante una revolución muy, muy profunda. Esa es también una historia que nos enseña el acorazado Potemkin y de la cual queríamos, hacer algún tipo de señalamiento en esto que es la historia a través del cine. Alumnos, docentes, investigadores, graduados, personal de apoyo y autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, expresamos nuestro repudio ante el recorte presupuestario a las universidades nacionales y otras instituciones que trabajan por el desarrollo de la sociedad. Defendemos la educación pública y el trabajo digno. La Universidad Nacional de San Juan somos todos.